Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo. El podcast de los corredores populares con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es A tu ritmo. Estamos con vosotros y con vosotras una semana más. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Luis, pues mira, estoy y además estrenando, aprovechando que tenemos nuestro canal de YouTube recién estrenado o recién reestrenado, ahora lo contamos, sí. Estoy enseñando mi medalla del Maratón de Madrid. Ah, vale. Porque además vamos a aprovechar que hoy es lunes y ya sabéis, no sé si lo sabéis, pero en algunas redes sociales como en Twitter está de moda el hashtag Medal Monday, así que pues como hoy es Medal Monday, pues yo enseño mi medalla del maratón. El Maratón de Madrid se celebró ayer, vamos a hablar bastante de este maratón o del maratón en general y de los maratones, porque también hubo otro grande, en este caso un mayor, que fue el de Londres, en el que se hizo un marcón tremendo, ¿eh? Si hablamos de las grandes marcas que hacen los corredores africanos, pues no se quedó muy cerca, pero tampoco muy lejos del récord de Kipchoge. Sí, además como espectadores pudimos disfrutar. Yo no tenía ni idea de lo que había pasado y me sumé a la retransmisión de Teledeporte en diferido. Y claro, yo quería ver a Sifan Hassan correr, sí, que debutaba también la atleta neerlandesa. Sí. En maratón. Me encanta verla correr en pista y digo, bueno, pues a ver qué tal le va. Y solo sabía que ella participaba y me encontré con la sorpresa del carrerón que hizo ella, del carrerón que hizo Kiptum y del casi récord del mundo. Bien, estuvo como espectadores, sí, disfrutamos mucho. A pesar del tiempo de perros que hizo, ¿no? Y de que en algunos momentos cayeron diluvios prácticamente. Eso me recuerda al año 2015 en Madrid, cuando los más jóvenes del lugar comentan todavía, porque no es hace tantos años, aquella jornada de tanta lluvia y sobre todo una tromba de agua que cerca de las 4 horas de carrera pues dejó a todos empapados, ¿no? En algunos casos estábamos entrando a las puertas del Retiro y fue algo que además es muy recordado también hoy. Bueno, había sido recordado en los días previos, pero también es bastante recordado hoy porque fue quizás uno de los últimos años y el último año en el que no hizo algo de calor o mucho calor en una maratón de Madrid, ¿no? Y muchas personas hablaban, hombre, pues casi prefiero el diluvio que mucho calor. O bueno, lo ideal es mantener unas condiciones ideales, ¿no? Climatológicas para una carrera, ¿no? Y ahora nuestra invitada seguro que nos va a ayudar a tratar de precisar cuáles serían las ideales, ¿no? Desde el punto de vista de temperatura, sobre todo. Pero bueno, se habla mucho hoy, en el día después del Maratón de Madrid, de las condiciones bastante duras que hubo, sobre todo en algunos momentos y en algunas horas de la carrera, para personas que iban a hacer más de 3 horas y media o más de 4 horas. La verdad es que fue un día que pegó el sol duro y que castigó a muchos corredores y corredoras. Vamos a hablar de todo eso y Chema se está preparando unos datos muy chulos sobre el Maratón de Madrid y la evolución de los tiempos en los últimos años, y queremos hablar de si, como maratonianos y maratonianas, hemos cambiado mucho en los últimos tiempos, si estamos mejor preparados o no físicamente, cómo entrenamos, cómo no entrenamos. Así que bueno, en un momentito saludamos a María Jesús Núñez de Helsinki y bueno, tú como entrenador también tendrás mucho que decir de esto, Chema, supongo. Pues no sé si decirte casi más como entrenador o como atleta popular, que he vivido también esa evolución, y además nosotros tenemos la suerte como divulgadores de hablar con muchísima gente que participa en carreras y de estar en contacto con grupos de running y demás, así que bueno, pues hemos sido testigos de evolución de estos últimos 10 años más o menos del mundo maratoniano en España, así que sí, hay cosas muy interesantes. Vamos a verlo desde ese enfoque, desde el enfoque médico-deportivo y fisiológico, desde el enfoque de entrenador y desde el enfoque de corredores populares o de divulgadores también del running y de conocedores, ¿no?, de este mundo de las maratones en los últimos años, las maratones populares. Así que vamos a arrancar porque es momento de meternos en faena. Esto es A tu ritmo, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Lo ha dicho antes Chema, pero sabéis que podéis vernos en YouTube.
porque nos apetece estar también en alguna plataforma más y dar más opciones a la gente que nos conozca o a que nos pueda ver, y además de tener el audio en las diferentes plataformas habituales, en Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Evox y demás, pues vais a poder ver lo que estamos haciendo y ver a las personas que hablan también en el canal de YouTube. Igual alguno directamente ha caído y no había visto nunca o no había escuchado nunca A Tu Ritmo, pues nada, bienvenidos, y ahí podéis ver a Chema con la medalla del Maratón de Madrid, porque ayer corrió los 42 kilómetros y 195 metros. Pero bueno, voy a saludar también a María Jesús Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Jesús? Muy bien, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, María Jesús es responsable médico o médica de Helsing, que ahora ya no podemos decir Helsing de Reebok Sports Club, porque ahora ya es de otra compañía, ¿no? Que se llama David Joyce Club, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues entonces seguimos haciendo lo mismo, pero ahora mismo se llama David Lloyd. David Lloyd, ¿no? David Lloyd, y eso sería Helsing de David Lloyd. Pero bueno, el centro médico deportivo sigue haciendo lo mismo y sigue siendo las mismas personas, ¿no? Helsing, ¿no? Vale. Sí. Bueno, tú además también tienes mucha vinculación con el Maratón de Madrid, porque lleváis colaborando muchos años, ¿no? Con el tema de, bueno, con muchas cosas, ¿no? Y con haciendo ofertas con las pruebas de esfuerzo y estando presentes en la Feria del Corredor. ¿Habéis estado este fin de semana también en la Feria del Corredor? ¿Cómo lo habéis vivido, María Jesús? Pues lo hemos vivido con mucha ilusión, porque hemos llevado además allí una cinta, un tapiz rodante y un analizador de gases, y ha sido la primera vez que hemos hecho pruebas de esfuerzo en directo. Ha supuesto muchísima expectación por parte del público y sobre todo pues es para dar una conciencia de que esto es salud para uno mismo, es una buena inversión para tu salud. Entiendo que las personas que hacían las pruebas de esfuerzo no eran personas que iban a correr al día siguiente o 2 días después, ¿no? Dependiendo si fueron el viernes o el sábado a la feria. Eran personas pues que... Eso es lo que nosotros pensábamos, pero la cuestión es que se presentaron 2 o 3 y bueno, pues nada, lo hicimos. Sí. 2 eran de medio maratón y otro era de maratón. Bueno, espero que ninguno se llevara una sorpresa desagradable no. de decir, uy, ahora no puedo correr mañana. No, es cierto que hubo uno que le dijimos que no era el mejor sitio para hacerlo por sus condiciones, porque tenía bastantes patologías y no era idóneo hacerlo allí. Es mejor en un sitio más controlado. Claro. Vaya, qué curioso. Pero sí que teníais acordadas algunas otras pruebas de esfuerzo y sí. La idea era que la gente que pasara por el stand lo viera, entendiese lo que es una prueba de esfuerzo, porque hay mucha gente que todavía no la ha hecho o no sabe lo que es. Y bueno, ¿cómo fue la reacción de la gente? ¿Qué os decían? ¿Os hacían preguntas? Pues sí, lo primero había personas que pasaban y decían, yo ya me la he hecho, doctora, que ya estoy aquí, sí. Que muy bien, o sea, eso es muy interesante. Después también había personas que llegaban y decían, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer para hacer? Yo quiero hacer uno de esos, ¿no? Sí. Eso también... Y después también preguntaban, bueno, ¿y ese consumo de oxígeno que se ha visto ahí es bueno, es malo? ¿Yo a qué ritmo tengo que correr? ya. O sea, es lo más inmediato. María Jesús, a lo largo de los últimos años habéis hecho muchas pruebas de esfuerzo. Y además, las pruebas de esfuerzo que hacéis a corredores, a corredoras, pueden servir de indicador del estado de forma en el que solemos estar, ¿no? Habitualmente. Sí. No sé si hay alguna tendencia, no sé si tenéis algún estudio, si no lo tenéis, bueno, pues la percepción que tienes tú de estos últimos años de cómo han ido cambiando las cosas. Primero, entiendo cada vez más participantes en grandes carreras, en maratones, ¿no? Sobre todo, que se hacen pruebas de esfuerzo en los meses previos, ¿no? Pero no sé si tú crees que la gente está más preparada, menos preparada, ¿qué ves ahí? Siempre hay un pequeño porcentaje de personas que, digamos, de forma casi inconsciente, se animan a correr una distancia no adecuada para ellos. Pero por lo general están mejor preparados, mucho mejor preparados. Son más conscientes, saben que no pueden ir a una distancia larga sin haber estado entrenando y tienen pues o sus planes o su club o su entrenador. Y eso está fenomenal, claro. Sí, pero eso digamos que es en cuanto a la logística del entrenamiento o en cuanto a la parte más de preparación psicológica, si quieres llamarlo así, ¿no? De ser consciente de lo que te juegas, ¿no? Pero desde el punto de vista de forma física pura y dura, los datos que reflejan vuestras pruebas de esfuerzo y demás, ¿qué os dicen? Bueno, yo tendría que hacer una distinción. Durante la pandemia, sí, que realmente fue cuando nos encerraron y nos dejaban, fueron casi apenas 2 meses,
pero eso ha cambiado la vida de los corredores. Ajá. Entonces, ahora sí que vemos a gente que está preparada, que son más conscientes y que tienen un poquito menos de rendimiento deportivo. Pues porque han abandonado durante un tiempo. Hay veces que tenemos otros que son unos frikis totales y entonces se dedicaron en su casa a tener todo el rato el entrenamiento, ¿no? Sí. Pero eso es lo mínimo. Sí. La mayoría abandonaron el ejercicio o modificaron y entonces ahora tienen unos ritmos más bajos, un consumo de oxígeno más o menos, algo ligeramente más bajo, pero que tienen muchísimas ganas de empezar y eso yo creo que lo hemos notado en la feria, o sea que están todos ya emocionados, contentos por poder empezar a hacer las cosas con normalidad. Qué bueno. ¿Y tú crees que eso es porque nos hemos tomado las cosas de otra manera después del parón? Porque la gente ha empezado a entrenar quizá con menos objetivos, con menos obsesión por los cronos, o supongo que también hay un efecto acumulado de, pues evidentemente cuando rompes tu rutina de entrenamiento y pierdes esa continuidad, pues hay que volverse a poner otra vez. No sé qué te estás encontrando más. Pues es que normalmente el ejercicio va ligado a un estilo de vida. Entonces, cuando tú rompes ese estilo, no haces ejercicio, no te alimentas correctamente porque ya pierdes ya tus rutinas. El estrés, la ansiedad también. Quiero decir, pues hemos pasado una época dura y ahora está la gente, como la primavera, explosionada. Da gusto verla a la gente que pues, con tanta ilusión y se ha visto en la feria. Sí, ¿verdad? Porque es verdad que no solo fue el parón de correr, ¿no? Y tratar de retomar la forma física, es que durante bastante tiempo no tuvimos las carreras que teníamos anteriormente. Entonces había muchas personas que sí, volvían a correr, volvían a ponerse más o menos en forma, pero no tenían esos objetivos del maratón de este año. A la gente le ha costado mucho retomar la actividad que tenían anteriormente. O sea que eso se sigue notando todavía. Imagina, no sé si se puede decir que este año es el año en el que ya la gente lo digo por lo que tú también estás viendo, ¿no? Porque igual entiendo que ya habéis recuperado el número de pruebas de esfuerzo de corredores que hacíais anteriormente. No sé si eso se ha notado también. Sí. O sea, la motivación se ha visto. No había carreras, no había objetivos. ¿Para qué vamos a correr? ¿Para qué vamos a hacer series? O pruebas de esfuerzo. Entonces, o pruebas de esfuerzo, exacto. Porque además de las pruebas de esfuerzo estuvieron prohibidas. Es verdad. O sea, porque, bueno, claro. O sea, que es que yo pienso que fue hasta el otoño del 21 no pudimos empezar a volver a hacer pruebas. Claro. O sea, que fue un año y pico. Sí, yo creo que lo del rendimiento y se puede notar también, ¿no? Después en las carreras grandes, ¿no? Y que la gente igual... Bueno, también yo creo que pasa un poco lo que ha dicho antes Chema, ¿no? Y es que nos hemos tomado las cosas igual de manera diferente, teniendo en cuenta que no había esas carreras, no había objetivos y que igual no le damos tanta importancia, ¿no? Yo creo que a partir este año va a ser el año en el que la gente vuelva a... Bueno, no sé, igual nunca vuelve a pasar, nunca a ser de esto como era antes, ¿no? No, todo es diferente, pero todo es bueno. Sí, sin duda. Porque ahora ya, pues la gente a lo mejor no tienen por qué estar tan obsesionados. Claro. Sino que tienen que disfrutar más. Y una pregunta. De la carrera, del ejercicio, de la gente que te rodea, no sé, de este estilo de vida que es muy saludable. Una pregunta, ¿los corredores cuándo se hacen más pruebas de esfuerzo? ¿En los meses previos a una maratón? ¿En cualquier momento del año? ¿Tenéis alguna época del año en la que más pruebas de esfuerzo se hacen? Sí tenemos... Los corredores se hacen pruebas de esfuerzo para Maratón de Valencia y para Maratón de Madrid. Sí. ¿Vale? O sea que tenemos también tenemos de Nueva York. Sí. O sea, diríamos que desde octubre empieza nuestra temporada de corredor, hasta ahora. Ahora ya empezamos con los ciclistas y triatletas. Sí, o sea que son los momentos en los que más se hace la gente para acudir a ciertas maratones populares importantes. Sí, febrero, marzo es siempre tremendo. Sí, porque hay mucha gente que quiere hacer esa prueba de esfuerzo para ver qué tal está de forma, qué tal está físicamente para el Maratón de Madrid, ¿no? Exacto. Sí. Y lo que te quería preguntar es que os habéis encontrado, por tanto, en estos
en estos últimos meses, que hay mucha gente que iba y que hacía tiempo que no iba. O sea, ¿ha habido una gran diferencia? Sí, sí. Sí, o sea, yo he visto muchos que no venían desde 2018. O sea, que ya hace años, claro. Claro. Alguno de 2019, pero rarísimo. ¿Y ha habido alguno que ha ido a hacerse prueba de esfuerzo y que le hayas desaconsejado hacer la maratón a pesar de que fuera maratoniano ya de antes? Sí, he tenido uno. ¿Sí? Sí, le he tenido que decir que hiciera distancia más corta. ¿Pero porque no estaba preparado físicamente o porque tenía alguna patología? No, porque curiosamente este deportista era un gran maratoniano. La cuestión es que había hecho una adaptación tan importante en su corazón que estábamos en unas frecuencias cardíacas en reposo muy bajitas. Muy bajitas. Demasiado Entonces, bajas. siendo una persona joven, prefiero cambiar, o por lo menos recomendarle que cambie su entrenamiento y que modifiquemos también su frecuencia cardíaca en reposo. Estamos hablando de 28 en reposo aquí. Wow. Y por la noche pues haría pausas. Entonces no tiene sentido que yo le siga recomendando una carrera de larga distancia. ¿Y eso se puede modificar, lo de intentar subir las pulsaciones en reposo, y eso le permitiría después afrontar una maratón más adelante? Más adelante puede ser. ¿Cómo se modifica Pero eso? ahora lo que tenemos que hacer es entrenamiento de más alta intensidad y no procurarle esas adaptaciones cardiovasculares al ejercicio de resistencia tan prolongada. O sea que para subir los latidos. Los latidos del corazón en reposo lo que haces es alta intensidad, ¿no? Claro. Sí. Sí, porque normalmente es precisamente cuando estás preparando maratón y estás haciendo largas distancias cuando más se reduce tus latidos en reposo, ¿no? Entonces, es que para nosotros para medicina deportiva es un buen marcador de forma física que tu frecuencia cardíaca en reposo esté más baja que en otras pruebas que hayas pero hecho. que esté en 35, 36, 34, pero bajar de ahí ya es... O 40 o 45. Sí, pero digo como mínimo 35, 34, sí, pero claro. Vamos, que bajar de 30 ya es algo... Claro, ahí ya salta. Claro, llega a ser peligroso, claro. Claro, es que yo les digo, yo me empiezo a poner nerviosa por debajo de 28. Sí. ¿Vale? O sea, los cardiólogos no lo permiten, pondrían habitualmente, pondrían marcapasos. Sí. Pero, bueno, se hace un estudio, ver que no hay problemas en lo que es la función cardíaca, se hace un holter, ver que está todo correcto, que puede o no haber pausas nocturnas y entonces, bueno, pues si todo está normal, entonces vamos a cambiar el entrenamiento y vamos a intentar poner un poquito más de vidilla... Chispa. Sí, para incrementar las pulsaciones. Oye, qué curioso, ¿eh? Eso es. Curioso. Sí. Qué equilibrio más delicado, ¿no? Para que luego andemos haciendo experimentos y andemos saltándonos recomendaciones y cosas así. O sea, algo que te da salud, te empieza a poner en forma, te encuentras mejor, pero como te pases de la raya y dependiendo de tus condiciones personales, imagino, eso es. te vas al extremo contrario. Wow. Oye, qué caso curioso. Oye, lo que hablábamos antes del tema de las condiciones climatológicas a la hora de correr. Tú, para correr un maratón, ¿cuáles crees que serían las condiciones ideales de temperatura o de, no sé, o de nubosidad o de lluvia? No sé, ¿cuál crees que serían? Porque es un maratón, es verdad que es un maratón que si empieza a las 9 de la mañana, pues a la 1 de la tarde la diferencia va a ser considerable, sobre todo en estas épocas, ¿no? Pero hombre, si tuviéramos la posibilidad de estar durante 3 horas o 4 horas, 4 horas y media, 5, corriendo un maratón en la misma temperatura, en unas condiciones, ¿tú cuáles crees que serían para que el cuerpo no sufra? Pues primero una temperatura por debajo de 18 grados, por ejemplo. Sí. Estaríamos ahí. Que fuera nublado. Sí. No llueve ni tampoco sol. ¿Vale? Y sin viento. Vale. Yo creo que esas serían unas condiciones estupendas. Independientemente, después hay personas que van muy bien en calor y pocas. Porque yo en esta época he estado recomendando todo el rato, acordaros por favor a los corredores que han venido a hacer las pruebas de esfuerzo, recordad la hidratación, recordad que va a hacer calor, acordaros de las sales, a las personas que estaban, que sudaban muchísimo durante la prueba de esfuerzo, las sales, que los problemas no suelen venir por falta de
que a veces sí, por falta de entrenamiento, pero es por alteraciones electrolíticas. Claro. Que es lo que provoca los calambres, claro. Exacto. Había mucha gente acalambrada, sobre todo en los últimos tramos de la carrera. Bueno, hombre, si pueden ser 10 grados, mejor que 18, ¿no? Pero por lo menos debajo de 18 seguro, sí, ¿no? Sí, por debajo de... yo voy encantada. A 10, 12 estaría genial. Sí. Por lo menos por debajo. Y el tema de la lluvia, por curiosidad, Sí. que más allá de, no sé, posibles resbalones e incomodidad a nivel fisiológico, médico, que puede producir algún tipo de alteración para los corredores que perjudique o es... No te va a dar sensación de sed y entonces no Vale. vas a coger agua, no vas a coger hidratación. Claro, Es muy parecida a el lo que cuerpo sucede en la evapora natación. menos, probablemente, ¿no? Pero aún así seguimos necesitando reponer. Claro. Hay una de las cosas que has dicho que es interesante es lo de que esté nublado, ¿no? Porque lo que aumenta la sensación de calor y de agobio cuando estás corriendo, y más en los últimos kilómetros, es que el sol te da de lleno. Ayer una de las cosas que yo noté, yo estuve animando, ¿no? En una parte final del recorrido, en algunos puntos, entre el kilómetro 40 y el 42. Pero lo que sí que veía es que hay algunas zonas en las que pegaba el sol de lleno, estaba el sol en lo más alto, y cuando está el sol en lo más alto, porque a las 12 del mediodía es el momento en el que el sol está en lo más alto y es cuando más pega, y cuando la gente que iba a llegar a la meta entre 3 y 4 horas, o 3 horas 45, 4 horas cuarto y tal, ahí es que te encontrabas en algunas zonas en las que, además de la temperatura, que estaba ya bastante por encima de los 20 y tantos grados, no sé cuánto fueron en ese momento, pero 20 largos, ¿eh? Largos. Sí, en esa hora de la mañana, no, lo tenía apuntado, pero no lo tengo ahora aquí. También el hecho de que te diera el sol de lleno y que además, sobre todo en algunos momentos, el sol estaba allá arriba y estaba casi enfrente y mirabas arriba y es como que está dando el sol, ¿no? Eso también aumenta la sensación de calor y de fatiga. Sí, clarísimamente. Es que no hay... No te lo puedes quitar. O sea, o te vas con un sombrero o con un paraguas y no vas a estar corriendo así. O con una gorra, que bueno, algo te alivia, ¿no? Una gorra, claro, Sí, claro. Sí. Chema, ¿tú cómo lo...? Dime. No, iba a comentar, pues creo que va a ir por ahí tu pregunta. Ayer en concreto, y el recorrido del Maratón de Madrid, es verdad que, claro, si te paras a pensarlo dices, claro, lo habría hecho al revés, pero es verdad que el sol también va subiendo y el ángulo en el que caen los rayos del sol pues hacen que eviten calles y demás. La primera mitad de la carrera ayer se hizo toda en sombra. Claro. Porque no había subido tanto el sol. Iba a decir que si lo hubiéramos hecho al revés el recorrido, evidentemente no, porque no sé, por calle Serrano o por calle Velázquez, a las 10 el ángulo del sol no entra en la calle, pero probablemente a las 12 o a la 1 sí entra el ángulo. Pero es verdad que yo diría, habiendo hecho una carrera en 4 horas, como hice yo, un poquito más de 4 horas, no sé qué decir, como un 60-65% del tiempo estuvimos bajo la sombra. Lo que pasa es que es verdad que la parte final... a ver, hay que hablar de varias cosas. Primero, que yo creo que muchísima gente lo ha dicho, ¿no? En los grupos de WhatsApp, en redes sociales, y lo hemos estado mirando desde ayer, y tú mismo, Chema, lo viste desde dentro, y he hablado con muchas personas que corrieron, y yo lo he visto desde fuera, ¿no? Y yo soy maratoniano, y también he corrido el Maratón de Madrid varias veces, y sé lo que se vive, y sé lo que se siente, y he visto las caras de la gente, y he visto cómo estaba la gente. Se había cambiado el recorrido con respecto a los años anteriores, ¿no? Y se subía desde el Paseo Imperial, Vallejo Nájera, después se pasaba se llegaba a la calle Bustamante, por la zona del barrio de Delicias, y después se desembocaba en Méndez Álvaro, y Méndez Álvaro es una cuesta, yo creo que bastante considerable. Es verdad que algunos me han dicho que no fue tan mala y otros me han dicho que fue horrible. Tú eres uno de los que has dicho que no fue tan mala, Chema. Pero claro, es que ahí no había ni una sola sombra. Llegabas a la calle Méndez Álvaro, la calle Méndez Álvaro era el kilómetro 40, y hasta que llegabas a Atocha, que digamos que ya son cuando en Atocha ya más o menos ves la meta, ¿no? Cuando entras el Paseo del Prado dices, bueno, esto ya es la última recta, ¿no? Esa subida este año yo creo que psicológicamente se atravesaba muchísima gente. Yo tengo que decir que yo estuve... yo voy a entrar a los primeros, no los primeros, pero igual desde el quinto, sexto, vi pasar a todos por Cibeles. Y yo fui corriendo, fui andando en sentido contrario a la llegada de los maratonianos, desde Cibeles por el Paseo del Prado, luego a Atocha, hasta Méndez Álvaro, y bajar Méndez Álvaro hasta la esquina con Bustamante. Y yo lo que veía en todo momento eran
muchas caras de sufrimiento. Yo veía como que la gente iba muy tocada, más tocada que otras veces, no sé, o sea, es verdad que es una percepción y no tengo datos ni nada, pero veía a la gente muy tocada en muchos casos. Gente que llegaba a 2 horas 30, ¿vale? O gente que llegaba después a 4 horas 15, ¿no? A tiempos de 4 horas 15. Y hubo momentos en la calle Méndez Álvaro, y yo estaba con algún amigo que también es corredor y organizador de carreras y demás, y había momentos en los que nos sorprendía de gente que iba para hacer 3 horas 45, 4 horas 15, que en el final de la calle Méndez Álvaro iban caminando. O sea, había momentos en los que solo había gente caminando. Entonces, es verdad que en todas las carreras pasa esto, pero yo no había visto que pasara con tanta gente en tiempos que son de maratonianos populares buenos, ¿no? O sea, porque que me digas que en los que van a llegar a 5 horas o 5 horas y media, a ver, todos son buenos, ¿eh? No quiere decir que los otros sean malos, pero los corredores que, no sé, siempre se nota más que hay más gente andando, que le cuesta un poco más, gente que va a acabar en 5 horas, 5 horas y media, algo así, pero yo lo noté ahí, no sé cómo lo viste tú, Chema, que estabas dentro. A ver, claro, yo me cuesta un poco comparar porque, por ejemplo, el año pasado no estuve en Madrid el día del maratón y no sé cómo... Bueno, pero has estado en otros maratones, Chema, a eso me refería. Claro, yo viviendo la carrera desde donde la viví, sí que me llamó mucho la atención que nosotros hubo un momento de la carrera a partir del 7 o el 8, faltando 7 u 8 kilómetros, que el grupete con el que íbamos, pues hubo una persona que tuvo algún problema de flatos y cosas así, íbamos parándonos, alternábamos correr y caminar. Y aún así, adelantábamos a mucha gente. Es decir, muy poca gente en ese momento estaba corriendo todo el rato. Había grupos, además, y ya nos íbamos haciendo bromas, pues había grupos que corríamos nosotros un ratito, parábamos, nos adelantaban corriendo, luego ellos se paraban, les volvíamos a adelantar y fue muy divertido y la verdad, muy buen ambiente y claro, yo es lo que sí no vi es gente haciendo barbaridades, que a mí es lo que más me preocupa en estos casos. Pues mira, te aprieta un poco más el calor, te ha dado una pájara, has bebido menos, probablemente has hecho cosas, pero no estás haciendo heroicidades. A mí eso sí que me gustaría destacarlo. Y no tengo datos, no he visto ninguna noticia, no he mirado de si hubo atendidos. Sí, te digo los datos, hubo mareos, etcétera. 147 personas atendidas por el SAMUR, de las cuales 16 fueron trasladadas a hospitales, de ellas 2 graves, una persona grave en mitad del recorrido porque sufrió un golpe de calor, una de las personas graves, y la otra persona grave fue atendida ligada a la meta, pero por un problema cardíaco, una patología cardíaca. Y esas son las 2 personas graves que fueron trasladadas al hospital, y los otros 147 no han dado los datos concretos, pero muchas de ellas también tenían que ver con cómo les afectó el calor. Mareos, bajadas de hipotimias, tensión. mareos, baja tensión, falta de sales, ese tipo de cosas es lo que más... son las cosas que más... Evidentemente también hay algunos que fueron atendidos porque tenían alguna lesión o por algún problema muscular o algo así, eso siempre suele pasar, ¿no? Sí. Por cierto, se me está viniendo a la cabeza una cosa y es una pregunta que quiero hacerle a María Jesús. Se sale un poco de esto, pero tiene que ver con los mareos en carrera. Ayer, no me acuerdo qué tramo era, como el 12-13, que como sabéis, maratón y medio maratón de la carrera de ayer coincidían en recorrido hasta el 19. No, hasta el 20, ¿no? Casi hasta el 20, eso es, hasta la Puerta del Sol. Pues en ese momento íbamos corriendo maratón y medio maratón. Y hay un momento que se mete en la carrera por un túnel, por la zona de Joaquín Costa, no recuerdo exactamente cuál es, nos metimos en un túnel. Y me acuerdo que hubo una chica que iba corriendo y que se paró un poco, y uno de mis compañeros le dijo, oye, ¿te encuentras bien? Y dijo ella, no, bueno, estoy un poco mareada, pero bueno, no pasa nada. Continuó caminando y, bueno, no estaba mal, la acompañó él un rato y demás, y luego ya vio que estaba bien y siguió. Y yo pensé, digo, es una sensación que yo ya he tenido otras veces. ¿Tiene sentido que en situaciones de esfuerzo pasar de una condición lumínica muy fuerte a la de oscuridad te genere esos mareos? ¿Te afecta? Porque a mí me ha pasado alguna vez de esto que vas corriendo bastante fuerte, me acuerdo en el maratón de Sevilla, justo hace casi 10 años. Y me pasó eso, yo iba corriendo bastante exigente para mi estado de forma y pasé por un túnel y la sensación de mareo me aumentó muchísimo, claro, entiendo que... Claro, yo lo que pienso es que no sabes exactamente, no ves, y la visión para nosotros, sobre todo cuando vas a la velocidad alta, pues es muy importante. Entonces, si de repente es como si te pusieran una venda en los ojos, no ves nada, hasta que te adaptas, eso puedes interpretarlo como que es mareo.
Sí, es más cognitivo que físico realmente, ¿no? Claro. Sí, porque estás muy activado. Otra cosa es que estuvieras sin ningún estímulo exterior y notaras un mareo, entonces, bueno, tenemos que pensar otras cosas. Qué curioso, muy interesante. Se está hablando mucho en estas últimas horas, en algunos grupos, sobre esto, sobre el calor, y ya en los últimos años, pues cómo puede afectar el calor de una carrera que se celebra, pues eso, en estas fechas de abril, a finales de abril, ya muy entrada la primavera, y teniendo en cuenta, pues eso, que las primaveras, pues no son muy frías. No son primaveras. No, eso es, ¿no? Y que no son tan frías. Entonces, aquí entran ya muchas otras cuestiones que tienen que ver con la organización, con muchas cosas, ¿no? Con temas de instituciones y demás. Pero bueno, quizás para evitar que el sol pegue tan en lo alto cuando han pasado 4 horas ya de carrera, o 4 horas y media, ¿no? Y hay muchos corredores todavía en marcha, pues lo ideal sería adelantar el horario, ¿no? Es una de las cosas que se habla. La carrera de 10 kilómetros, bueno, estamos hablando de maratón porque es la carrera reina y en realidad no es la carrera más numerosa, ¿no? Pero bueno, es también es la que más tarde acaba. Por eso, es la que más tarde acaba y es la que da más épica, ¿no? Al Rock and Roll Rally Series, ¿no? Al Zurich Rock and Roll Rally Series, que es el nombre oficial de esta carrera que se celebraba ayer, ¿no? Que son 10 kilómetros y luego 21 y 42 kilómetros salían a las 9 de la mañana, que con varias oleadas, con lo cual eso también retrasa la salida de las personas que vamos a... Y además las oleadas van por tiempos, con lo cual las personas que más tiempo van a tardar, que son personas que pues habitualmente son maratonianos, que no son maratonianos de élite, ni maratonianos populares rápidos, entre comillas. Yo esto siempre lo pongo entre comillas porque rápido puede ser uno de 5 horas 30 que ayer hizo 5 horas 28, ¿sabes? Porque es más rápido que ayer, que antes de ayer. Pero me refiero a que esas personas que habitualmente hacen más lenta una maratón, por las circunstancias que sean, porque no están bien preparadas, porque tienen unas condiciones físicas que no les permiten hacerlo, o porque son mayores, que hay muchas personas mayores de 70 años que hacen maratones, y ojo, pueden tardar 5 horas y media, 6 las que tengan que tardar, pero esas personas salen más tarde, por tanto van a acabar más tarde y el calor les va a afectar más, ¿no? Entonces, no sé, María Jesús, claro, a esas personas el hecho de que les afecte el calor más será, o sea, es ir sumando, ¿no? Sí, es ir sumando riesgo. Sí. Está clarísimo. ¿No? Porque, claro... Una opción, como bien comentas, es empezar antes. Quizás otros, hoy por ahí un grupo de WhatsApp había un grupo de gente que decía, joder, pues por lo menos no hacer tantas oleadas. Joder, las oleadas también tienen que ver con otra cosa, ¿no? Con intentar que por ciertas calles, en ciertos momentos que son más estrechas, no haya mucha aglomeración de gente, que en la línea de meta la llegada sea más fluida, por eso se hacen las oleadas en las carreras, ¿no? Y es muy, muy complicado para un organizador, y no hablo solo de Mapoma o Elipse, los organizadores, sino de todas las demás carreras, poner todo sobre la mesa y tratar de contentar a todos, ¿no? Pero en la parte del calor, pues una cosa que se va reclamando mucho tiempo, ¿no? Para muchas carreras en ciertas épocas del año y porque no se puede intentar adelantar la salida de la carrera. Oye, Chema, yo quiero que me des algunos datos, no sé si incluso en este rato que estábamos charlando has podido terminar algunos que todavía te faltaba por terminar, sí. Pero dime algunos datos sobre el rendimiento, se puede decir, ¿no? De los maratonianos y maratonianas en el Maratón de Madrid en los últimos tiempos. Efectivamente, si me habéis visto con la mirada perdida ahí como tecleando en el vídeo de YouTube, es que estaba completando estas tablas. Haber hecho una cosa que en realidad es muy sencilla y he hecho un análisis en una tabla, en una hoja de cálculo en los años... hay datos en la página web de Rock and Roll Series desde 2007, no me ha dado tiempo a meterlos todos en la tabla, tengo desde 2012 hasta 2023, aunque los datos de 2023 no son los oficiales todavía, son los que aparecen en la aplicación, pero no están consolidados por la organización porque aún están sometidos a la revisión final. Y he intentado, poniendo el número de personas totales por debajo de ciertas marcas, ver cómo de rápidos o de lentos de rápida o de lenta ha sido una edición respecto a la anterior, analizándolo no en términos absolutos de cifras, sino en términos en porcentajes, ¿no? Vale. Por ejemplo, datos de la carrera de ayer, repito, no son los oficiales. El 0% de los corredores bajó de 2 horas 10, nadie bajó de ese tiempo, el ganador hizo... ¿Esto es de ayer, dices? Sí, ayer. No recuerdo el tiempo oficial, 2:10 y algo hizo el ganador. 12 personas bajaron de 2 horas 20 en el total de la carrera, que es un 0,16%. Bueno, por no entrar en muchos datos,
Menos de 3. Datos importantes. Menos de 3 horas bajó un 3,63% de los participantes. Hay que tener en cuenta una cosa, por cierto, que no lo hemos dicho, y es que el Maratón de Madrid tiene otra característica muy importante, y es que es Madrid. Es en Madrid. Y al calor, todas las condiciones que queráis climáticas y de otro tipo, sumadle, por favor, la orografía de Madrid, ¿no? Y las cuestas, que es muy difícil hacer es una carrera muy dura también por las cuestas. O sea que... Claro, voy a hacer una cosa, por cierto. Sí. Esto a los espectadores y oyentes probablemente vamos a intentar ponérselo en su... cuando hagamos el vídeo para YouTube, pero voy a compartir pantalla con vosotros dos para que podamos compartir los datos, comentarlos juntos. ¿Vale? No sé si lo estáis viendo ya la tabla que he preparado. Sí. ¿Vale? Para quien no lo esté viendo, repito, vamos a intentar ponerla para que la podáis ver. He puesto por códigos de color ese porcentaje año por año que representa respecto al total de llegados a meta, ¿no? Para hacer ese análisis. Vale, perfecto. Y es verdad, y luego ese código de color en cada serie, digamos, menos de 3 horas, pues hay un porcentaje distinto para cada año. Pues, por ejemplo, en 2023 el 3,63 han hecho menos de 3 horas, pero en 2017 solo el 1,77% bajaron de 3 horas. Bueno, pues para ver qué volumen de gente está en unos tiempos y en otros. Y les he puesto un código de color que va desde el verde hasta el rojo, con un intermedio que es el amarillo. Entonces nos da como una especie de mapa de calor para que sea más visual. En 2022, casi todos los porcentajes están en el máximo, en el color rojo. Es decir, Quiere decir que fue una edición muy rápida. ¿Pero qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó en 2022? Que fue el cambio, el estreno del circuito, o muy parecido a lo que hemos tenido este año. Si no bueno, es verdad que este año se ha quitado ya por fin, porque dentro de un par de años por las obras del centro. Las obras de Plaza España hubo que cambiar, irse hasta la ciudad universitaria, cambió. Esto ya este año no lo habéis hecho, ¿no? Sí, exacto. Se hizo. Se ha vuelto otra vez en esa zona a hacer algo parecido a lo que se hacía antes bajando. Algo más monumental, más turístico, ¿no? En el centro de. De hecho, me parece muy bonito el recorrido del Maratón de Madrid, tengo que decirlo. Y la edición del 2022, digo, respecto a las últimas 10 aproximadamente, ha sido una de las más rápidas. Bueno, hay que decir también eso, que influyen muchas cosas, ¿no? Y también influyen los cambios de recorrido, que este año sí que ha habido algunos otros cambios de recorrido con respecto al anterior. En los 2 años anteriores con respecto a los anteriores también había cambios. Es muy difícil, por eso digo comparar año por año. Pero, por ejemplo, el año pasado no recuerdo qué climatología hizo, pero hizo algo de calor también. 55% de los corredores estuvo por debajo de las 4 horas. Este año ha sido un 50%. Es decir, ha habido más gente que ha tardado más en completar la carrera. Y para mí no creo que sea un problema de recorrido o del perfil de la carrera. Yo creo que aquí sí que se nota el calor. Sí. No sé, María Jesús, ¿a ti te canta algo en la gráfica que estamos compartiendo? Sí. A ver, el calor, yo no recuerdo. Yo creo que el año pasado sí que hubo bastante más fresquito. Sí, pero no hubo mucho frío, tampoco. Ya. No, tendríamos que recuperar la Sí, es la cosa que estábamos hablando también, que es lo que nos ha dado tiempo a hacer antes esto, la serie histórica de la temperatura que ha hecho cada uno de los años, que eso es lo que tenemos que comparar. Pero bueno, lo haremos para la próxima semana. Claro, o sea, yo para mí hacer un análisis como este no quería quedarme solo en sacar los datos de este año y el pasado porque dicen muy poco. Como tú dices, es muy difícil comparar, incluso dentro de una serie histórica y sobre todo en una carrera que ha sufrido tantos cambios de recorrido, pues también es difícil. Si a eso le sumas la pandemia, si a eso le sumas, no lo sé, el boom de las zapatillas, es que son muchos factores para poder sacar conclusiones. Pero es verdad que, por ejemplo, y a mí esto sí me llama la atención, es que parece ser que en 2012-2013 el volumen de gente que estaba en cada uno de los ritmos es muy parecido al actual. Pero por el medio ha habido como una bajada de ritmos, es decir, como que el tiempo medio del corredor del Maratón de Madrid ha sido más bajo, o sea, más alto. Hemos tardado más en completar la carrera, hemos sido más lentos. Y yo creo que eso se debe, pues probablemente al boom del running. Eran años donde mucha gente corría, donde la carrera alcanzó 10.000 inscritos. En esta edición han acabado de manera extraoficial todavía, repito, 7.300 personas. Probablemente el boom hace que más gente sin preparación se anime. Sí.
Entiendo que va un poco por ahí. Pero sí que ha habido como un valle de los tiempos medios y ahora estamos recuperando, entre comillas, ese buen estado de forma. Pero es que claro, porque ¿cuál es la evolución de los últimos años de número de finishers? Teniendo en cuenta que hay que coger con pinzas los de ayer porque todavía no están las clasificaciones oficiales definitivas. No está consolidado. Pues mira, las cifras de ayer supone haber vuelto al volumen más o menos que tuvo la carrera en 2019. ¿De cuántos finishers? Distancia de maratón. Sí, hablamos de maratón únicamente, sí. En 2019 llegaron a meta 7.864 corredores y corredoras. Y fíjate, los daños anteriores ha sufrido una bajada bastante importante porque en 2018 fueron 8.800 y en 2017 10.052 finishers. Vale, tampoco sé inscritos, o sea, tampoco, no sé si lo podemos achacar a la gente que se apuntó o no, pero sí que llegados a meta. Y el año que más inscritos tuvo de la serie que he analizado yo, y imagino que será así de toda la historia, fue en 2015, una edición que hablábamos Luis y yo antes de empezar la grabación, que fue el año de la lluvia, fue el año que cayó un diluvio bestial y que nos pusimos todos hasta arriba de agua. 11.729 personas acabaron ese maratón. Bueno, lo de los finishers al final se toma como una... ¿no? como un número de referencia. Es verdad que luego pueden también darse muchos condicionantes, ¿no? El número de inscritos, además el número de inscritos normalmente suele ser el dato que te da el organizador de la carrera. El número de inscritos sobre finishers, pues bueno, como no es fácil saber exactamente cuál es la cifra, pues al final lo de los finishers sí que te indica más o menos la progresión de participación de una carrera, ¿no? Aunque evidentemente hay un porcentaje de personas que empieza la carrera y luego no la acaba. Y cada año pues varía. Si hay más calor, menos calor, sí. Si la gente es más preparada, menos preparada, depende de muchas cosas también. Luego, pero bueno, más o menos viene a darnos. Sí. Hubo un año, Luis, igual tú sí te acuerdas, que un año coincidió con las elecciones y se tuvo que adelantar a sábado. Sí, y ahí probablemente el número de finisher se vio perjudicado. Quizás es el bajón que hemos visto. ¿No? 2019 puede ser, ¿no? Sí, no fue en aquel momento. No lo recuerdo. No lo sé. No lo recuerdo, sinceramente. 2019. Sí. Pero bueno, el bajón, pasar de 10.000 a 8.000 y algo, quizá tuvo que ver con que esa edición se corrió sábado y mucha gente se vio obligada a anular su inscripción. Fue el 2019 que se adelantó al 27 de abril por las elecciones generales. Pero no, lo estoy comprobando. Pero sí fue así. Y hubo muchísima gente que no participó ese año. Sí. Claro. También tiene que ver claro. ¿Ves? Que al final hay muchas cosas, ¿no? Que son muchos condicionantes. Aquí, bueno, pues ver una evolución sí te puede dar pistas, tendencias y sacar un poco esos datos, pero a mí me parece curioso eso, como yo creo que hay eso es una reflexión personal, y no está contrastada, que hay un grueso de gente muy preparada, hablo de gente que está por debajo de las 2 horas 30, que más o menos existen al mismo tiempo un número muy parecido de gente que puede llegar a esos ritmos. Y luego los populares, los más terrenales, pues yo creo que ahí dependemos un poco de las condiciones ambientales. Efectivamente. Y de muchas cosas, ¿no? María Jesús, ¿alguna conclusión para terminar antes de cerrar el episodio? Lo dices por mí, sí. Sí, María Jesús, sí. Sí, pues yo lo que pienso es que hemos hecho una buena carrera, hemos recuperado ya nuestros ritmos y nuestra ilusión, y ahora ya lo que tenemos que hacer es ir pensando en la próxima. Yo hoy estaba haciendo mi informe acerca de todo lo que ha sido la feria y veía ya cuándo iba a ser la próxima. ¿Qué puedes decir de la feria? ¿Es lo que nos has dicho ya? ¿Hay alguna cosa más? No, hombre, el informe no supongo que será confidencial para tus jefes, pero no sé qué puedes decirnos que no hayas dicho hasta ahora. Mira, creo que ha sido muy buena idea el llevar la cinta y el aparato de análisis de gases allí y hacerlo. Mostraban interés todo el mundo. Había muchos deportistas extranjeros, italianos, había mucha gente extranjera, Reino Unido también, Alemania, holandeses, y realmente estaban encantados de ver que allí hacíamos algo, que se hacía algo más que solamente repartir folletos. Sí, o jugar, que está muy bien, que a mí me encanta participar en sorteos en las ferias y tirar la ruleta y correr por como este año había con una rampa hacia arriba para ver si eras capaz de conseguir.
es una feria, es para divertirnos, está fenomenal, Sí. pero a mí me gustó mucho eso, el darte cuenta que puedes salir de allí con un poquito más de información de cómo eres, ¿no? Sí. Pues vamos a dejarlo aquí, no tenemos más tiempo. María Jesús, de verdad, como siempre, un placer. Un gusto. María Jesús, ya sabéis que la podéis encontrar en Helsing. Dinos dónde te pueden buscar, dónde pueden hacer sus pruebas de esfuerzo con vosotros, en Madrid. Sí. En Madrid, sí, en lo que es el centro comercial ABC Serrano, en la cuarta planta. Ese Serrano 61, cuarta planta. Vale. Y ya sabéis que es Helsing, ahora ya de David Lloyds. David Lloyd. ¿Vale? Helsing David Lloyds, y que lo podéis encontrar, y además ya sabéis que sabe mucho de esto de las pruebas de esfuerzo y ve muchos corredores y corredoras y por tanto sabe mucho de cómo rendimos, ¿no? Y sobre todo cuando hay carreras tan importantes como maratón. Y importante, Luis, recordar que las pruebas de esfuerzo que se hacen en Helsing son pruebas de esfuerzo para deportistas, para tu deporte, están orientadas y te dan los resultados evaluados en función de ese estudio más subjetivo de quién eres, cuánto tiempo llevas entrenando, qué vas a prepararte, cómo corres, ¿no? Sí, luego que puede servir mucho no solo para saber cómo estás físicamente, si tienes algún problema cardíaco, sino también para ayudar a tu entrenador a preparar tus planes de entrenamiento, ¿no? Que eso es algo fundamental, hemos hablado en muchas ocasiones aquí. Pues nos vemos pronto, María Jesús, muchísimas gracias, ¿vale? No te vayas de momento. Y Chema también, pues bueno, tengo que darte la enhorabuena porque ayer fue un maratón en el que estuviste acompañando a gente, ayudando a gente, que eso es algo también, otra manera de vivir y de disfrutar el maratón, y que te sienta muy bien la medalla, ¿no? Sí. Pues sí, ¿verdad? Oye, me la voy a quitar ya porque pesa y me está tirando del cuello. Que pesa, es gorda, es una medalla. ¿Y las piernas qué tal imponente. las tienes? Pues bien. Tengo bastante más cargado la zona de las caderas. Entiendo que se debe más a que acortaste mucho la zancada porque no son ritmos a los que tú estás acostumbrado a correr. Sí, y bueno, al final también se notan las subidas y las bajadas también nos iban pasando bastante factura porque tienes que ir ahí un poco frenando. Yo creo que cuando vas con una técnica de carrera un poco distinta de la tuya, las bajadas te machacan un poco más. Pero bueno, la verdad es que bastante bien, cansado, con ganas de tomar la semana de relax y de no hacer prácticamente nada. Y como dice María Jesús, pues pensando en la próxima también. Claro, que pensando ya en la próxima en mejorar. Pues los que tengáis la próxima dentro de poquito, que vaya bien ese entrenamiento, aunque ya estamos en época en la que las maratones van a ir desapareciendo, o yo creo que las grandes ya desaparecen hasta el otoño, así que en otoño esperemos que el tiempo sea mejor para poder participar en grandes carreras. Nosotros seguimos hablando de lo que sea, aunque no haya maratones, de lo que sea relacionado con el mundo del running, y seguimos aquí en nuestro canal de podcast y también en el canal de YouTube, que como decía antes Chema, reaparece, porque estuvo en alguna época, desapareció y reaparece. Si queréis buscarnos en YouTube, estamos en A Tu Ritmo, tu podcast de running. Si ponéis A Tu Ritmo, tu podcast de running o running podcast o lo que sea, aparece por ahí. Sí, igual algún día lo compartimos en redes sociales si nos acordamos. Nos acordamos. Seguro. Bueno, que nos encontramos próximamente. Gracias por estar ahí como siempre.